repetir ahora el último ejercicio, ¿vale? Las dos funciones del 20 de marzo. Entonces, a ver, lo primero, tenemos que ir diciendo todas las características de cada una de las gráficas de las funciones. La primera, el dominio. El dominio, como ya os he dicho, es ir haciendo líneas verticales. Entonces, mientras que las líneas verticales corten a la función, no hay problemas con el dominio. Es decir, el dominio es todos los valores de la x que al hacer líneas verticales van cortando con la función. Es decir, todos en este caso, porque no hay ninguna línea vertical que no corte a la función. Entonces el dominio sería de menos infinito a más infinito. El recorrido es lo mismo, pero haciendo líneas horizontales. Es decir, mientras que las líneas horizontales corten a la función, todos estos puntos de la y están en el recorrido. Como esto sigue infinitamente hacia abajo, vemos que todas las líneas que hagamos en horizontal van a cortar a la función. Entonces el recorrido es desde menos infinito hasta más infinito. Ahora los puntos de corte con el eje de la X. Los puntos de corte con el eje de la X son este y este. ¿Los veis, no? Vamos a ir apuntando las coordenadas. Menos 7, 0, 3, 0 y 5,5, 0. Y los puntos de corte con el eje Y es este que está aquí, que es más o menos entre el menos 3 y el menos 4, pero más cerca del menos 4 que del menos 3. Entonces vamos a suponer que es más o menos menos 3,8. Estas son las coordenadas del punto de corte con el eje de la Y. Ahora el signo. La función es positiva donde esté por encima del eje X y es negativa donde esté por debajo del eje X. Y se ponen los intervalos siempre en la X. Entonces, f es positiva de menos infinito hasta aquí y luego del 3 hasta el 5,5, ¿vale? Entonces ponemos desde menos infinito hasta menos 7, unión desde el 3 hasta el 5,5. Y es negativa del menos 8, perdón, del menos 7 hasta el 3, que está por debajo de la y del 5,5 al más infinito. Entonces, del menos 7 al 3, unión del 5,5 al más infinito. Luego, lo del crecimiento y decrecimiento. Ya sabéis que el crecimiento es que la función vaya hacia arriba. En este caso tenemos que la función va hacia arriba en este trocito y en este trozo de aquí. Y se ponen siempre las coordenadas en la X. Entonces va hacia arriba del menos 5 al menos 3 y del menos 1 hasta el 4, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Va hacia arriba del menos 5 hasta el menos 3, unión del menos 1 hasta el 4. Y va hacia abajo en este trozo, en este y en este. Y eso se pone en la X, ¿vale? Entonces decrece del menos infinito al menos 5, unión del menos 3 al menos 1, unión del 4 al más infinito. Luego, máximo relativo. Máximo relativo es que la función tenga montañitas, ¿vale? Así, montañitas, siendo continua la función. Y entonces, montañitas vemos que no tiene... Ay, sí, perdón, aquí hay una. ¿Veis? Esto es un máximo relativo. Aquí hay una montañita. Pues entonces tiene un máximo relativo en el menos 3, menos 2. Y un mínimo relativo son que haya valles, ¿vale? Aquí hay un valle y aquí hay otro. Uno es el menos 5 menos 3 y el otro es el menos 1 menos 4. Luego, máximo absoluto es que haya un punto que sea más alto que la función entera. Que no hay, porque esta rama sigue infinitamente hacia arriba. Y entonces no hay ningún punto de la función que sea más alto que el resto. Entonces, esto no hay. Y mínimo absoluto tampoco hay, porque esto sigue infinitamente hacia abajo y entonces no hay ningún punto que sea más bajo que la función entera. Entonces esto no hay tampoco. Ahora, continuidad. Para la continuidad lo que hacemos es, en el caso de que sea continua, ponemos es continua. Y en el caso de que haya un punto donde no sea continua, ponemos qué punto es y qué tipo de discontinuidad es. Entonces, nos montamos en la función de izquierda a derecha, mientras que la podemos pintar sin levantar el lápiz es continua. Pero si veis, aquí hay que pegar un salto para poder seguir pintándola. Entonces, en el 4, en x igual a 4, hay una discontinuidad. ¿De qué tipo es?
pues vemos que hay que pegar un salto, pero la función no se va al infinito ahí. Es decir, este salto tiene una longitud finita. En este caso de 2 unidades. Pues es de salto finito. Periódica no es porque se ve que no se va repitiendo cada cierto periodo. Entonces no es periódica. Y simétrica tampoco es porque si doblamos por el eje de la Y no coincide. Y si doblamos por la Y y por la X tampoco coincide. Entonces no es simétrica. Y ya estaría hecha esta función. Vamos ahora con la siguiente. La siguiente función es esta de aquí. Entonces empezamos. El dominio. Vamos a ir haciendo líneas verticales. Mientras que corten a la función, todo está en el dominio. Donde no corte es que no está en el dominio. Entonces ahí tendríamos que parar, ¿vale? Entonces empezamos. Tenemos líneas verticales, todo el tiempo están cortando con la función, están cortando, hasta que llega al -3, que si yo hago aquí una línea vertical, no corta con la función. Entonces, el dominio lo pondríamos así. Vamos a empezar. El dominio pondríamos del menos infinito al -3, todo está en el dominio porque siempre corta las líneas verticales, pero en el -3 paro, ¿vale? Luego voy a seguir, unión, sigo, el -3 lo pongo entre paréntesis porque no lo incluyo porque en el -3 no corta a la función esa línea vertical, ¿vale? Si yo echara esto así, el -3 no se quedaría pisado por la función. Luego por aquí sigo haciendo líneas verticales, cortan todo el tiempo, cortan todo el tiempo, cortan todo el tiempo, hasta que llega al 9, que ese es el último punto de la función. ¿Lo veis? Entonces, hasta el 9. El 9 con paréntesis porque está abierto el puntito, ¿vale? Y luego el recorrido es ir haciendo líneas horizontales y ver si cortan con la función o no. Donde no corte con la función, ahí tengo que parar. Pero si veis, todas las líneas horizontales que hago cortan con la función en algún momento. Entonces el recorrido es desde menos infinito hasta más infinito. Ahora los puntos de corte con el eje de la X. Serían este y este. Si os digo las coordenadas, pues serían el -4, 0, el -2, 0 y el... vamos a poner 4,1 porque exactamente en el 4 no está. Entonces sería -4, 0. Estos ya son puntos, no son intervalos, ¿eh? El -2, 0 y el 4,1, 0. Y los puntos de corte con el eje de la Y es este de aquí, que las coordenadas es 0 de la X, 6 de la Y. 0, 6. Luego el signo. La función es positiva cuando está por arriba, ¿vale? Que lo tenemos que mirar los intervalos de la X. Pues en este trocito y en este trocito. ¿Lo veis? Y es negativa de aquí para atrás entre estos dos valores, que es negativa la función que está por debajo, y del 4,1 hasta el 9, ¿vale? Entonces lo vamos a ir poniendo. Positiva es del -4 al -3, unión del -2 al 4,1, ¿vale? Y negativa es desde menos infinito hasta -4, luego también es negativa en este trocito, del -3 al -2, y también es negativa del 4,1 hasta el 9, ¿vale? Luego, crecer o decrecer. Crecer es que la función vaya hacia arriba. En este trozo va hacia arriba y en este trozo va hacia arriba. De menos infinito a -3 y del -3 al 3, ¿vale? Va hacia arriba. Y aquí ya va hacia abajo. Del 3 al 9 va hacia abajo. Entonces, crece de menos infinito a -3 y del -3 al 3 y decrece del 3 al 9. Luego, máximo relativo. Máximo relativo es que haya una montañita. Así que sube y luego baje siendo continua la función. Una montañita, vamos. No hay en ningún sitio. Mínimos relativos que haya un valle, que tampoco hay en ningún sitio. Entonces no hay y no hay. Luego, absolutos. ¿Hay algún punto que sea más alto que la función entera? No, porque esto sigue infinitamente hacia arriba. Mínimo absoluto. ¿Hay algún punto que sea más bajo que la función entera? No, porque esto sigue infinitamente hacia abajo. Entonces, no hay y no hay. La continuidad. Vamos a ver la continuidad. Nos montamos en la función. Aquí la puedo pintar sin levantar el lápiz, la puedo pintar. Y cuando llego a la coordenada de la X, que es el -3, ¿lo veis? Ahí tengo que pegar un salto por fuerza para seguir pintándola. Entonces, en X igual a -3, hay discontinuidad. ¿Y de qué tipo es? Pues como la función se va infinitamente hacia arriba y hacia abajo, de salto infinito.
Y luego, si me monto por aquí, sigue siendo continua, 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 hasta que llego al 3, que tengo que pegar otro saltito. En x igual a 3 hay discontinuidad. Y ahora el salto este no es infinito, porque la función no se va infinitamente hacia arriba o hacia abajo como aquí, sino que tiene esto una longitud finita, en concreto longitud 4, ¿vale? 4 unidades, del 6 al 10. Pues entonces de salto finito. Periodicidad, esto no es periódica, no se va repitiendo. No es periódica. Y simétrica tampoco es, porque si doblas por el eje de la y no coincide, y si doblas en la y y en la x tampoco coincide. Así que no es simétrica. Y ya estarían hechos y corregidos todos los ejercicios.